Bienvenidos al podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil, donde escucharás el sermón de la semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a seguirnos en nuestras redes como Alianza CCBG. Oramos al Señor para que el mensaje de hoy hable directamente a tu corazón y traiga luz a tu vida. Estamos en nuestro estudio de Primera de Samuel, el capítulo número 17, que es el texto que hoy día vamos a estudiar. Pero yo quisiera decirle algo, hacerle una pregunta, y no quiero que me levante la mano y me responda, pero sí que pueda reflexionar sobre la pregunta que voy a compartirle. Mi pregunta hacia usted es: ¿a qué le tiene miedo? ¿Cuál es su temor más grande? ¿Qué es aquello que solo al pensarlo usted queda de manera paralizado? No puede articular una palabra, no puede mover sus piernas. ¿Qué es aquello que viene a su mente y lo deja estático o estática? La semana pasada que estuvimos justamente compartiendo en el retiro de los varones, yo recibí una llamada de mi esposa a 11:30 de la noche. Ya una llamada a esa hora a uno le preocupa bastante. Y la primera frase que sale de los labios de mi esposa no es hola mi amor, sino no te tengo buenas noticias. Me paralicé. Dije, ¿qué habrá pasado? Uno viene a la mente un hijo, alguna situación. Y sí, había pasado una situación con un familiar, sí, de gravedad. Pero esa sensación literalmente me duró como que toda la noche, no podía descansar, estaba pensando cómo estará el familiar. Pero me di cuenta que nosotros los seres humanos vamos a enfrentar temores que van a paralizarnos, que no nos van a dejar accionar, actuar, pensar bien. Simplemente no vamos a poder articular ningún pensamiento, ningún movimiento. Pero hoy, a través de la Escritura, yo quisiera que veamos juntos cómo, mirando la victoria más importante que se ha dado sobre la faz de la tierra, cuando nosotros ponemos la mirada en esa victoria, podemos caminar a pesar de la dificultad, a pesar de la noticia dura que puede venir. Podemos caminar confiados. Así que si quiere descubrir esto conmigo el día de hoy, vamos a leer juntos el capítulo 17 del libro de Samuel. Pero hay algo muy importante que debemos hacer antes de estudiar la palabra de Dios. ¿Y qué es? Orar. Por acá lo dijeron. Entonces Andrés lo va a hacer. No, yo lo voy a hacer desde acá. ¿Ya? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por la bendición de poder venir y reunirnos. Inclusive vemos cómo tal vez en Senegal hay ciudades que aún hay esa dificultad, pero aquí gozamos de este privilegio de poder buscar de ti, leer la Biblia. Señor Jesús, abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento para poder conocerte, para poder conocer de tu palabra y de esa manera fijar nuestros ojos en la mayor victoria que ha habido sobre la tierra, para que podamos caminar confiados, sin ningún temor. Porque de ti, Señor, procede la salvación. Gracias te damos, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos al capítulo número 17 y vamos a leer juntos el texto. Dice la Biblia: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca. En Efes-Damín, verso 2, también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos, y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota de 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Verso 7. Y el asta de su lanza era como de un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él.
Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Denme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué dice el texto? Se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo era Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre. ¿En dónde? En Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para provocar a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Versos 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero o de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca.
Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Verso 40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo vendía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo, perro, para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David le responde al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué hicieron? Huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Crón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Samaraín hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner le respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Muy bien. Yo creo que es una historia que muchos de nosotros en algún momento de la vida lo hemos escuchado, la famosa pelea entre David y Goliat. Han hecho de esto películas. El otro día estaba viendo, creo que hay una serie ahora, y justamente tomaban la escena de David y Goliat, y la verdad que mirar a esta escena trae una emoción grande al corazón, porque observamos a alguien tan frágil, tan pequeño, en humildad como David, tener una gran victoria sobre un enemigo prácticamente visualmente invencible.
Y hoy quisiera que revisemos juntos esta historia, la vamos a dividir en 4 partes, ¿le parece? Y la primera que vamos a observar es que esta pelea tiene un enemigo intimidante. Lo segundo, vamos a ver a un pueblo intimidado. Por tercero, vamos a ver un instrumento de humildad. Y al final, una victoria que nos levanta. Cuando hablamos de este enemigo intimidante, ¿qué es lo primero que se viene a la mente? Si no la imagen de quién, de Goliat. Hace una descripción tan increíble. De hecho, hay una palabra que usa el texto, que es esta palabra paladín. ¿Quién sabe qué es un paladín? Suena de helado, ¿no? Paladín es un campeón. De hecho, esta es una forma de batalla que se presenta ahora. Ya los filisteos, y aquí viene algo interesante, vienen de una historia de haber sido derrotados por los israelitas. Yo me imagino a este pueblo con una sed de venganza, porque ya Dios había aplacado su justicia sobre el pueblo de los filisteos y ahora traen otra forma de pelea, una pelea de 1 a 1. Y esto en la antigüedad se usaba. Pero cuando sacan a este paladín, que es un campeón, es alguien que está representando en ese momento al pueblo, o sea, es el campeón de ese pueblo, nos dice la estatura. ¿Cuántos recuerdan cuánto medía Goliat? Y en español casi 3 metros. Es un hombre alto, un hombre fornido. ¿Observaron la descripción de la armadura de él? ¿Cómo nos da una descripción tan increíble, inclusive del peso? Tenía un casco de bronce, tenía esa malla o cota que iba encima. Dice alrededor de 55 kilos. ¿Cuánto es 55 kilos para los buenos matemáticos? Yo tengo un hijo que pesa creo que 100 libras y me voy desmayando y de cargar el peso. Cuando nos muestra esto y nos muestra su lanza o jabalina y el peso es considerado grande. Entonces cuando la escritura nos muestra esto, no nos muestra cualquier enemigo, es un enemigo realmente intimidante. Pero cuando nosotros observamos la descripción del uniforme de guerra, habla mucho de quiénes eran los filisteos. Yo no sé cuántos vieron la noticia. Ahora Trump manda sus tropas a frente de Venezuela, ¿verdad? Entonces muchos hacen esta burla de, bueno, sacan los barcos de Venezuela más pequeños y Trump con sus megabarcos. Pero hizo algo interesante China esta semana, no sé si ustedes lo vieron. Creo que se celebra 80 años desde la última guerra que vivieron allá y China saca sus pequeños tanques, estoy siendo irónico, ¿no? Megatanques, aviones ultrasónicos, drones. Impresionante el armamento. Entonces, tal vez si nosotros nos vamos a la antigüedad y vemos a un hombre con un casco, una malla, usted va a decir, pero con una metralleta, facilito. En esa época, esa era la tecnología de la guerra. O sea, eran los que tenían la tecnología de punta. Entonces, la batalla trae un enemigo intimidante y lo va a tratar de poner o intimidar el corazón de Israel de 2 formas, por lo que ve y por lo que luego va a escuchar. Porque este enemigo no solamente se presenta como alguien invencible por lo grande que es, por lo fuerte que es, sino que sus palabras, el argumento que sale de sus labios son súper fuertes y cavan profundo en el pueblo de Israel. Cuando él se presenta a sí mismo, él hace 2 preguntas y les dice la primera pregunta, y usted lo puede ver del verso 8 al 10. ¿Para qué se han puesto en orden de batalla? Esta pregunta tiene un fin de que ellos mismos se analicen. ¿Por qué salen en orden de batalla? ¿Por qué se ponen ahí y van a pelear con nosotros? Y la respuesta que va a recaer sobre la mente de los israelitas es, ¿para qué van a pelear si van a perder? Es como cuando hay el clásico del astillero. ¿Para qué va Emelec si... No, estoy bromeando. Ahí hay disputas por ahí. Pero ¿para qué salen si van a perder? ¿O qué sentido tiene salir a la batalla si no vas a alcanzar ninguna victoria? Hay un argumento súper fuerte que presenta Goliat al pueblo de Israel. Y claro, va a caer en el corazón de los israelitas, es decir, tiene razón, no hay nadie como este hombre, no hay ningún gigante en nuestro pueblo. ¿Quién va a poder ganarle? Entonces, esa es como la primera pregunta. Y la segunda que él hace, les dice así, ¿no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl?
¿Por qué dice eso Goliat al pueblo de Israel? ¿Qué significaba ser filisteo en esa época? El pueblo de los filisteos ya era un pueblo organizado, un pueblo grande. Solamente su armamento nos muestra que era un pueblo poderoso y sobre todo que eran expertos en batalla. Entonces Goliat le está diciendo, ustedes son siervos de Saúl, yo soy un filisteo. Tal vez ahora en nuestro contexto nosotros vemos ya a los filisteos como que fúchila, ¿no? O sea, inclusive esos insultos cristianos es filisteo incircunciso. No le digan así a nadie. Pero filisteo para nuestro criterio es algo malo, pero para ese tiempo era, soy parte de una nación poderosa. ¿Para qué salen en contra de nosotros? Y les dice, yo soy filisteo y ustedes son siervos de Saúl. Miren lo que él hace. No les dice, ustedes son siervos de Jehová, ustedes son el pueblo escogido de Dios. Él les dice, ustedes son siervos de Saúl. Y ahora sí, ¿por qué afectaría esto a Israel? ¿Qué había pasado con su rey? Si nosotros revisamos los capítulos anteriores del texto de Samuel, nosotros vemos a un rey súper inseguro en el capítulo 10. ¿Se acuerdan que lo van a ungir de rey? Y dicen, ¿y dónde está pues el rey? El rey. Y el rey había estado escondido. Es un hombre con una gran inseguridad y lo vamos a ver a lo largo de su vida. O si no, él es un hombre impaciente. Cuando nosotros vemos esto en el texto bíblico, en el capítulo número 13, él tenía que esperar al profeta para el sacrificio. Pero el pueblo se les estaba alocando, estaban teniendo miedo. Entonces él dice, no, yo no puedo esperar, yo voy a hacer el sacrificio. Entonces no solamente vemos a un hombre inseguro, sino un hombre impaciente. Ahora, hace semanas atrás vimos el capítulo 14 y se acuerdan que salieron a la guerra y él hace un juramento súper tonto. Él le dice, el hombre que coma muere. No puede salir. Si va a salir a la guerra, no puede comer. ¿Y qué pasó con aquel que sí probó la miel, comió, y él fue el que llevó la fortaleza y ganó la victoria? Entonces, cuando Goliat les está diciendo, ustedes son siervos de Saúl, él les está diciendo literalmente, ustedes son servidores, no de Dios, les quita esa parte de su identidad al no mencionar a Jehová. Ustedes son servidores de un hombre inseguro, impaciente, insensato y ególatra. Porque se acuerdan también para semanas, él tiene una victoria y después de la victoria, ¿qué fue lo que hizo? Se levantó un monumento para sí mismo. Entonces él era el gran rey, el gran Saúl. Entonces, qué inteligente la forma de este enemigo de querer traer miedo al corazón del pueblo de Israel, porque usa dos cosas muy interesantes para sembrar este temor. Primero, se muestra a sí mismo como un enemigo indestructible, un hombre alto, fornido, lleno de tecnología sobre su cuerpo para la batalla, un campeón de batalla, pero no solamente eso, sino que quería convencerles para que dudaran sobre su propia identidad y el pueblo de quién eran ellos. Y por eso les dice, ustedes no son siervos de Dios, ustedes son siervos de un hombre inestable. Están sirviéndole a un hombre que no vale la pena. Este enemigo quiere que Israel tenga toda su atención visual sobre sí mismo, sobre el enemigo, y toda su atención cognitiva sobre el enemigo y no sobre lo que Dios había hecho. Este enemigo está llevando a cabo este propósito para mantenerlos ya derrotados antes que empiece la batalla. Claro que son expertos en batalla y lleva a cabo su cometido, sí, logra hacerlo, y ahí es donde entramos ahora sobre el pueblo intimidado. ¿Cómo describe la Biblia al pueblo de Israel? ¿Usted recuerda? ¿Qué nos dice el verso número 11? Miren lo que dice el verso número 11. Después de que Goliat habla, dice la Escritura, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué pasó en ellos? Se turbaron y tuvieron, ¿qué cosa? Gran miedo. Ahora, ¿qué significa esto de turbarse? A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Qué significa turbarse? Marearse, ¿ya? Muy bien. Confundirse. Muy bien. Yo le voy a leer
Y turbado, justamente de esta palabra en el original, significa quebrarse, desmoronarse, perder el ánimo por completo. Más que la idea en nuestro español de turbarse, la idea es desmoralizarse, como si el corazón literalmente se partiera, se derrumbe internamente. No vas a tener ninguna clase de ánimo. Esa es la palabra que se expresa así como el pueblo se turbó. El rey y el pueblo se turbó. Pero no solamente dice que se turbaron, sino que el texto nos dice que tuvieron gran miedo. Y esta palabra lleva la idea de que estaban extremadamente aterrorizados, paralizados por completo por el temor. No solamente que esta frase expresa tal vez una preocupación, sino un profundo miedo que paraliza por completo. ¿Qué tan fuerte fue este efecto del enemigo sobre el pueblo? Grande fue su efecto. Porque recuerdan, yo les conté la historia de la llamada de la semana pasada cuando me dijeron tengo esta noticia y me paralicé literalmente como hasta las 11:30, 12, porque ahí ya me dormí y estuve tranquilo, ya supe que estuvo todo bien. Pero no así con el pueblo de Israel. Venga conmigo y observe esto del verso 16, es interesante. Veamos un poquito el tiempo. Verso 16, dice la palabra de Dios. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. ¿Cuántos días van ahí entonces de estar paralizados con ese miedo? 40 días. Este hombre salía constantemente, les decía las mismas palabras y ellos 40 días y no hacían absolutamente nada. Pero no solamente eso, sino que miren lo que nos escribe el verso 24. El verso 24 dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, ¿qué hacían? Huían de su presencia y tenían gran temor. Increíble. Este enemigo se muestra invencible, argumenta el corazón de ellos y logra su objetivo de coger y paralizarlos por completo. 40 días nos describe la Escritura, cada vez que salían y lo veían, ellos salían huyendo de su presencia. Pero mi pregunta aquí es, ¿por qué el pueblo cae en tal intimidación si antes ya habían obtenido victoria? ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo en esta batalla, específicamente en esta batalla, no pudieron reaccionar como habían reaccionado antes? Y es que había pasado algo ya en su rey. ¿Qué es lo que había pasado ya en la vida de Saúl? Él había roto su relación con Dios. Los capítulos anteriores nos muestran que este hombre desecha literalmente a Dios, se pone a sí mismo en el primer lugar y esa relación que tenía con Dios entonces queda rota. Porque el pueblo también reacciona de la misma manera. ¿Por qué? Porque mira a su líder, mira al rey, y si el rey tiene miedo, ¿qué va a pasar? Todos van a tener miedo. Ahora, no siempre así fue la vida de Saúl. Este texto nos trae un contraste interesante. La historia de Saúl sí empieza con un Saúl que va bien enrumbado y se lo ve valiente. Nosotros al estudiar el capítulo número 11 del libro de Samuel, veíamos en esta batalla cómo Samuel, o el pueblo de Samuel, recibe una amenaza. Recibe la amenaza de un amonita llamado Nahas y les dice, bueno, vamos a tener paz con ustedes, pero si ustedes quieren tener paz con nosotros, sáquense un ojo, ¿se acuerdan? Sáquense un ojo y todo queda bien. Estaban ridiculizando al pueblo. Pero ¿cuál fue la actitud esa ocasión de Saúl? Saúl dijo, esto no puede ser posible, coge un buey, lo corta así, manda sobre el pueblo y dice, eso le va a pasar a los bueyes de aquel que no salga a la batalla conmigo. Qué valentía la de este hombre. Sale,
obtiene la victoria y el pueblo también obtiene victoria y sale con valentía. Pero ¿qué pasa con él? Termina justamente una vida temerosa. ¿Por qué? Nuevamente, porque tiene su ruptura con su relación con Dios. Ahora usted me va a decir, Javier, ¿quiere decir que cuando tengo miedo es que algo no está bien en mi relación con Dios? Sí y no, ya lo vamos a descubrir. ¿Será que cuando veo un ratón pasar por ahí tengo miedo, mi relación no está bien con Dios? Pero veamos antes de responder esa pregunta, que ya los veo así, ojalá que responda. Esta no es la única historia donde se ve que recae el temor paralizante sobre alguien que rompe su relación con Dios. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la primera historia que nos trae la palabra de Dios en el libro de Génesis? Hay una pareja muy famosa ahí. ¿Cómo se llamaban? Adán y Eva. ¿Y qué pasó con ellos? Tenían una relación perfecta con Dios. Pero ¿qué pasó en el momento en que ellos quebrantan la ley de Dios? ¿Se acuerdan? Se escondieron. Inclusive le llegaron a decir, Señor, me escondí porque tuve miedo. Y no solamente se queda con Adán, que tiene miedo después de pecar, sino que Caín. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Caín? ¿A quién mató? A ver, a su hermano. ¿Y saben cuál fue la primera frase que sale cuando él ya mata a su hermano? Él dice, tengo miedo que ahora me maten a mí. Y Dios pone sobre él una señal para que nadie lo toque. También tuvo miedo cuando él rompe su relación con Dios, también tiene. Y no solamente que Adán, Caín, podemos ir más allá, sino que hay del pueblo de Israel. ¿Qué pasó? Cuando Dios les dice, tienen que ir a la tierra prometida, conquisten la tierra prometida. Es una tierra donde fluye leche y miel. Yo voy a estar con ustedes. Pero vienen unos espías de parte de ellos que fueron a ver la tierra y los espías dijeron, son gigantes. Nosotros somos como langostas, como cucarachas delante de ellos. Nos van a despedazar. ¿Qué tuvieron ellos luego de rechazar lo que Dios les había dicho por confiar en otra cosa? Sino temor, tuvieron miedo. Entonces sí, hay una cercanía entre ese miedo paralizador y la relación que tenemos con Dios. Nuevamente le hago la pregunta, ¿quiere decir que el miedo es pecado? ¿Quieren saber la respuesta? Vengamos el próximo domingo, entonces estamos despedidos. No. La respuesta es no y sí. ¿Cómo es la cosa? Miren, el miedo no es pecado porque es una emoción que tenemos de manera natural ante un peligro real o inclusive a veces imaginario. Pero sí llega a ser un pecado cuando ésta me muestra que es por falta de confianza en el Señor. Ahí sí se va a volver un pecado porque me está demostrando a mí, en lo más íntimo de mi ser, que este temor que estoy teniendo es por causa de mi ruptura en mi relación con Dios. Y es por eso que Dios va a hacer algo increíble en la historia de Israel y el Señor es quien les va a enseñar a cómo pasar de ese temor paralizador a la confianza plena en Dios cuando ellos miren la victoria que traería por medio de David. Su vida va a haber un cambio, un giro completamente, porque el temor que ellos estaban teniendo sí era infundido por algo, porque no estaban confiando ¿en quién? En el Señor. Textos más atrás observamos que este mismo pueblo era el pueblo que estaba pidiendo un rey, tal como las otras naciones lo tenían, cuando era Dios quien estaba gobernando sobre ellos, otorgándoles la victoria. Ellos mismos dijeron, no queremos a Dios, queremos que nos gobierne un hombre, tal como gobiernan en las otras naciones. Y desde ahí ya empieza a quebrantarse la relación que ellos tienen con Dios. Veamos entonces, ya hemos hablado de los dos primeros puntos. Hemos visto un enemigo intimidante, hemos visto un pueblo intimidado, pero hablemos ahora de un instrumento de humildad. ¿Y quién sería este instrumento de humildad en el texto que estamos observando? David.
Y es increíble porque Dios va a usar un contraste entre la vida de Saúl y entre la vida de David. Regresemos un ratito a 1 Samuel capítulo número 9. Venga conmigo a 1 Samuel capítulo número 9. Y veamos cómo nos es traído Saúl a escena como rey. 1 Samuel capítulo número 9. El capítulo número 9 se encuentra entre el 8 y el 10. Ah, sí se rieron de ese chiste agrio. ¿Sí? Ya están mejorando los chistes agrios. ¿Sí? Verso número 1, mire lo que dice. Había un varón de Benjamín, ¿y cómo lo describe? Hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo, bueno, de su papá, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita, y tenía él un hijo que se llamaba ¿cómo? Saúl. ¿Y cómo era este? Joven, hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Wow. ¿Cómo se nos muestra aquí a Saúl? Alto, buen mozo, fuerte. Qué increíble ver que cuando Saúl nos es introducido, él es el gigante. Pero cuando él rompe su relación con Dios, queda como el patucho. Literalmente. Y hablando espiritualmente. Entra valeroso y no hay nadie como él, pero cuando se rompe su relación con Dios, literalmente se desfigura por completo la vida de Saúl. Pero ¿cómo nos es traído David? Regresemos entonces al texto del capítulo 17. Es interesante la forma en la que se nos describe a David. Y si nosotros lo vemos desde el verso número 12, miren lo que dice aquí. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, nos dice de dónde nace, de dónde es, cuyo nombre era Isaí. Él tenía 8 hijos y en el tiempo de Saúl, este era un hombre viejo, de gran edad. Entre los hombres nos da el nombre de los 3 hermanos y al final, el verso 14 nos dice, y David era el menor. Entonces, ¿cómo se nos presenta a este hombre? Ahora, nosotros ahora, cuando nos dicen Belén, algunos se les van a ir el villancico, ¿no? Belén, campanas de Belén, porque sabemos la historia. Pero Belén no representaba nada especial en esa época. Era un pueblo pequeño, un pueblo que nadie lo consideraba, nadie decía, ¡ay, Belén! Hubieran dicho Jerusalén, Hebrón, Siquem, esas eran las ciudades grandes de la época. Belén, no sonaban las campanas de Belén. Ese, otro chiste agro. No era nada especial. Isaí tampoco no era un hombre especial. Se lo nombra ahí y no era un hombre ni conocido, ni importante. Y sobre todo se presenta a David como el hijo menor. ¿Cuántos hijos menores habemos aquí? Y lo que hemos sufrido, ¿verdad? Entonces, el hijo menor normalmente tenía que llevar el trabajo humilde, como un mensajero. ¿Qué lo mandó a hacer el padre a David? Mira, aquí está el queso, aquí hay unos panes, anda donde tus hermanos, mira si están bien y regresa con el mandado de lo que tenías que hacer. Eso era uno. ¿Y qué otro ejercicio tenía David? Era pastor. Queridos hermanos, ser pastor en esa época no era nada llamativo. No es que un hombre iba a conquistar a una mujer y decía, yo soy pastor. No. Decía, no, tráiganme a otro. Porque normalmente ese trabajo era para la servidumbre o para el hijo menor. David no nos es traído como el gran héroe fuerte, alto, hermoso. Bueno, se dice que sí era buen mozo, pero no nos es traído como nos es traído en este caso un Saúl. Hay un contraste más interesante aún. Saúl, en cambio, es un hombre que confía en sí mismo. Cuando él ya obtiene la victoria, ahí en el capítulo número 15, y él gana esto acá, o el Señor le da la victoria, nuevamente, él se levanta un monumento. ¿Con qué fin? ¿Cuál es el fin de levantarse un monumento? Ayer estuve en el centro de Guayaquil y veía ahí, hay varios monumentos. No sé si han ido, pero
me topé con el de Pedro Carbo. No me leí la historia de Pedro Carbo, pero bueno, es una calle del centro de la ciudad, pero ahí está el monumento del hombre, Pedro Carbo. Entonces, normalmente se erige algo porque es un prócer, es alguien grande. Y lo chistoso es que en el caso de Pedro Carbo, en Guayaquil, no se lo levanta Pedro Carbo. A él se lo hicieron. Pero en el caso de Saúl, ¿quién se lo levanta? Él mismo. Entonces, ¿qué está diciendo él? Yo soy el grande, yo soy el que trae la victoria. Saúl, en cambio, David, es traído como un hombre que confía en Dios. Hay un gran contraste, hay una gran diferencia ahí. Si no, revisemos los versículos 34. Venga conmigo. Mira lo que dice David justamente cuando tiene esta entrevista con el mismo rey. Verso 34 dice así: David responde a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añade David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Si David hubiera sido un hombre altivo que confiaba en sí mismo, ¿qué hubiera hecho? Ese era el momento de jactarse. Ese era el momento de decir: mire, Saúl, tranquilo. Yo, como un buen israelita, no importa, sea oso o león, yo lo mato. Ya me ha pasado antes y lo voy a volver a hacer. Así que usted tranquilo y repose. Pero esa no fue su actitud. ¿Cuál fue la actitud de él? Él dijo: el Señor que me ha librado, sea el animal que fuese, me va a volver a librar de ese hombre. ¿A quién le está atribuyendo la victoria? Al Señor. Entonces, por eso es que les hablo que Dios presenta un instrumento de humildad. Muestra un contraste grande entre Saúl y David. Nos muestra un Saúl altivo, confiado en sí mismo, mostrado en fuerza, y nos hace un contraste súper fuerte en un hombre traído, quien sería el rey de Israel, pero ahora viene en humildad y su plena confianza está en aquel que lo envió. El Señor nos muestra ese contraste, queridos hermanos, porque Él no va a traer la victoria, no va a traer salvación por medio del poder humano, sino que nos muestra que la humildad es justamente el medio donde Él traería la victoria y la salvación, porque la salvación proviene de Dios, no proviene jamás del hombre. Ahora, nuestro cuarto punto. Ya hemos visto un pueblo intimidado, ya hemos visto un enemigo que intimida, y ahora vamos a pasar justamente a una victoria que nos levanta. Y cuando hablamos de esto, y hablábamos de que el Señor traería victoria por medio de un instrumento humilde, es porque luego de traer esta victoria, el pueblo observaría esta victoria y los va a movilizar a caminar sin ningún temor. Observemos un poco la victoria y cómo viene esta victoria al pueblo de Israel. Dios va a traer un Salvador que sí usa las palabras correctas. Veamos un poco el verso número 26. ¿Qué fue lo que David dice? ¿Qué es lo que este Salvador presentado aquí dice en el verso número 26? Miren lo que dice aquí. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y algo similar él va a decir justamente en el verso número 36. ¿Por qué digo que este Salvador usa las palabras correctas? Porque ¿cómo se dirigió ante este hombre llamado Goliat? ¿Cómo le dijo él? Filisteo incircunciso. Dígalo más fuerte. No, le dijo filisteo incircunciso. ¿A qué está apelando aquí David cuando está diciendo esto? ¿Qué era la circuncisión para ellos?
sino una señal de pacto. El pacto que tenían justamente entre Dios e Israel. Al decirle incircunciso a este hombre, le está diciendo, este no es un hombre que tiene pacto con Dios, no tiene relación con Dios, por ende no tiene ningún apoyo divino. Cuando él está diciéndole filisteo incircunciso, literalmente está diciendo, a este no lo apoya nadie, a este no lo está apoyando Dios. Entonces él lo está mirando y está diciendo de la forma correcta, porque Goliat no tenía el apoyo divino de Dios, pero ¿quién sí lo tenía? Sino el pueblo de Israel. Ellos sí eran el pueblo del pacto, ellos sí tenían el apoyo divino de Dios. Entonces cuando David le está diciendo filisteo incircunciso, le está recordando a todos los que le están escuchando de que puede ser muy grande, muy gigante, todo lo que quiera, fuerte, nadie le quita eso, pero Dios no lo está apoyando. Y luego no solamente que él dice, este filisteo incircunciso que ha venido a alborotar o a molestar a los escuadrones del Dios viviente. ¿Qué quiere decir esto del Dios viviente? Este título del Dios viviente ya ha sido usado antes en la palabra de Dios. Venga conmigo, por favor, al libro de Deuteronomio, en el capítulo número 5. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, capítulo número 5, verso 26. Deuteronomio, capítulo 5, verso 26. ¿Llegó? Dígame amén. Muy bien. Dice el verso 26, porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Increíble porque son palabras justamente de Moisés trayendo a colación de que Dios no solamente habla, sino que actúa en medio de su pueblo. Cuando hay esta referencia entonces al Dios viviente, viene a la mente de los israelitas eso. Dios es el Dios vivo que habla y actúa en medio de su pueblo, diferente a los dioses de los filisteos. Porque sus dioses eran unas estatuas, de hecho después se escribe un salmo sobre esto, de que no hablan, tiene boca pero no hablan, tiene manos pero no tocan, tiene pies pero no caminan y que tienen que andar cargándolos. Literalmente, David está atacando y diciendo las palabras correctas. Cuando él está hablando del escuadrón del Dios viviente, le está diciendo al ejército que su Dios sí actúa y habla y está en medio de su pueblo. Y no solamente ahí, sino que venga conmigo al libro de Josué. Josué en el capítulo número 3, vamos a observar justamente el mismo título, la misma forma, la misma expresión del Dios viviente. Y en Josué capítulo número 3, en el verso número 10, dice la palabra de Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jereseo y a todos los estofeos y que Dios estaría ahí con ellos. Cuando Josué habla y dice justamente el mismo texto del Dios viviente, les está diciendo, Dios está presente y Él es quien otorga la victoria. Estas palabras, queridos amigos, no son palabras al azar. Son palabras de este instrumento humilde que Dios presenta a su pueblo, que hace contraste a las palabras de Saúl. Son palabras correctas, muestran la identidad correcta. Son palabras que conllevan un propósito. Él quería recordarles lo que su adversario hizo que se olviden. Goliat no quería que recuerden que ellos eran el pueblo del pacto de Dios. Él no quería que recuerden que Jehová era su Dios y que estaba ahí, que peleaba por ellos. Goliat, cuando no les dice, son siervos de Jehová, son siervos de Saúl, literalmente quiere evitar que recuerden que el Señor mismo ha estado en medio de ellos y que ha actuado a favor de ellos. Entonces, cuando nosotros vemos esta victoria que levanta, empiezan a venir por medio de las palabras de este Salvador humilde.
Pero no solamente que este es un Salvador que usa las palabras correctas, sino que este es un Salvador que no pelea igual que los demás. ¿Se acuerdan cómo viene y le dice todas las palabras al rey Saúl? Y el Señor va a estar conmigo y Él me va a entregar a este filisteo en mis manos. Y le dice, quédense tranquilos, guarde reposo tu corazón. Y entonces Saúl al principio hace este juego de palabras, pero no, tú eres un muchacho, él es un experto en guerra. Y cuando ya deciden que vaya a la guerra, ¿qué le ponen a David? La armadura. ¿Y qué pasa con la armadura? ¿Qué fue lo que él dijo? Se la ponen, trata de caminar y dicen, yo nunca he peleado con esto. Y se quita todo y se saca toda esta armadura porque él no es un peleador igual que los otros, no es un salvador que pelea igual que los demás. ¿Cuáles fueron las herramientas de este hombre? Sino las herramientas de un pastor. Este salvador va a ser totalmente diferente. Usa las palabras correctas, no pelea igual que los demás. Y sobre todo, este es un salvador que no tiene temor de hacerle frente al enemigo. Él no escuchó el escarnio del enemigo, no le hizo caso. ¿Qué fue lo que le dijo justamente Goliat a David? Dice, ¿acaso soy yo perro para que tú vengas? Dice, así te voy a matar. Él no escuchó las palabras de Goliat. Y no solamente que no escuchó las palabras de Goliat, sino que no escuchó las mismas palabras de sus propios hermanos. ¿Qué fue lo que sus propios hermanos le dijeron a David? Le dijeron, pero ¿tú qué vienes a hacer acá? Tú solamente vienes de sapo, dirían en nuestro argot, a ver la pelea. Es como cuando hay un choque y todo buen guayaquileño para a ver. Él le dice, tú vienes solamente a observar esto. Y él le dice, ¿sabes qué? Sigue hablando. Y se va. Y sigue preguntando. Este es un salvador que no teme hacerle frente al enemigo. No escucha esas palabras, sino que sabe lo que tiene que ir y va. Y sobre todo, este es un salvador que no buscó su gloria, sino que buscó glorificar a Dios en frente de todos. Contrario a Saúl, recuerdan que se puso este monumento y dijo que él era el Salvador. Él no buscaba esto. Por eso la Biblia en el verso 47 nos dice, y sabrá toda esta congregación, todos los que están ahí, que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Este no es un Salvador común. Salvador que usa palabras correctas, un Salvador que no pelea igual que los demás, un Salvador que no teme hacerle frente al enemigo, un Salvador que no busca su gloria, sino la gloria de aquel que le envía. Pero sobre todo, este sería un Salvador que hiere efectivamente al enemigo. Qué increíble observar la forma en la que David obtiene la victoria, o Dios le da la victoria. Suelta todo ese armaje que él no estaba acostumbrado, coge unas piedras, corre hacia el enemigo corre hacia él y con su onda lanza la piedra y cae en el lugar preciso. Porque no podía atacar al corazón, no podía atacar aquí, tenía que atacar por aquí, porque justamente era por donde el casco había una entrada. Fue preciso en la forma en la que hiere al enemigo para darle muerte. Y queridos amigos, cuando nosotros vemos esta victoria no solamente que coge y aterroriza por completo al enemigo, sino más bien que trae ánimo al pueblo de Dios para que salga ahora sí confiado. ¿A dónde? A la batalla. Ahí es cuando vemos a Israel levantarse e ir en contra de los filisteos. ¿Por qué? ¿Por qué salieron ahora sí? Porque vieron a este Salvador que trajo la victoria, han visto la victoria que ha traído el Señor, han visto la salvación de Dios sobre ellos. Ahora sí, queridos amigos, ellos pueden salir confiados. Literalmente pasaron de este estado de temor paralizador a la confianza plena en el momento que vieron la victoria por medio de este Salvador. Pero yo no sé usted, pero yo cuando leo todo esto no puedo dejar de pensar en Jesús. No puedo dejar de pensar en Jesús cuando miro a David. ¿Por qué?
desde el principio de la Escritura, Dios ha prometido un Salvador que sería quien librara nuestras vidas del enemigo que ha tenido sometida la vida del hombre al temor. Cuando nosotros observamos, y venga conmigo por favor, en Génesis 3, capítulo número 15, hay una promesa de salvación. Desde el momento en que el hombre yerra, peca y queda destituido de esa comunión perfecta con Dios y cae en este temor que observamos justamente a Adán, y es el mismo temor que paraliza a nosotros como hombres, porque Adán tenía ahora miedo de Dios, porque se halló culpable de haber quebrantado la palabra de Dios. Y así usted y yo como seres humanos, ¿por qué piensa que el hombre tiene temor en el día de su muerte? ¿Por qué piensa que cuando alguien en una calle saca un revólver, apunta a la cabeza de alguien, alguien se paraliza por completo? Porque esa sensación justamente en el corazón del hombre, que se puede bajar la presión, ponerse uno blanco, pálido, no puedes ni hablar. Porque sabes que tu corazón tiene eternidad, pero en el momento de tu muerte sabes que vas a encontrarte con un juez que traerá a cuentas nuestra vida. A Adán le pasó eso. Supo que había quebrantado el mandamiento de Dios y que Dios tendría que traer cuentas sobre él, y teme. Porque nosotros podemos hablar de 1500 enemigos, pero hay un enemigo latente sobre su vida y sobre mi vida. La Biblia nos enseña que ha sido el pecado lo que nos ha destituido de una relación perfecta con Dios. Y que cuando el hombre muere, y de hecho el hombre va a morir, tiene que rendir cuentas delante de un Dios justo. El hombre teme a morir porque sabe que va a rendir cuentas. Pero Dios, en su gran amor y misericordia, promete un Salvador. Y desde Génesis, ahora sí lo vamos a leer. Y mire lo que dice justamente en el verso número 15. Lo que la palabra de Dios dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y esta herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es una promesa de un Salvador que va a herir de muerte a aquel que ha tenido sometido a temor al ser humano, a Satanás. Y cuando hay justamente esta promesa, y yo veo a David y veo este Salvador humilde, veo a David, no puedo dejar de pensar en Jesús. ¿Por qué? Porque Dios lo trajo a sí mismo a Jesús en humildad. Dios no trajo a su hijo a este lugar con fanfarrias y carros y comidas, si no piensen en el lugar del nacimiento de Jesús, sino fue un humilde pesebre. Porque vino por medio de esos padres. Esos padres eran de procedencia humilde. No tenían ni siquiera para poder traer el sacrificio cuando se presentaba un niño. Porque vemos la vida de Jesús en su forma y la vemos de manera humilde. Porque ese Salvador prometido tendría que venir de manera humilde. Cuando veo a David y lo veo presentado en humildad, pienso en Jesús. Cuando veo el uso de las palabras de David, las palabras correctas, pienso en las palabras de Jesús. Porque Él trae aquellas palabras que nos recuerdan a nosotros que Dios también obraría a favor de nosotros contra este enemigo que tiene sometida nuestra alma. Por eso Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre no vino a buscar, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando veo a David, pienso en Jesús, porque este Salvador no pelea igual que los demás. Jesús tampoco no usa ninguna armadura para enfrentarse a Satanás, sino que la herramienta más poderosa que usó Jesús para derrotar al enemigo fue la misma cruz. Fue su mismo cuerpo. Fue recibir el castigo, la paga de nuestro pecado sobre su propia vida. Jesús no pelea igual que los salvadores del mundo. Cuando miro a David no puedo dejar de pensar en Jesús, porque Jesús no teme hacerle frente al enemigo. Y es por eso que Jesús también, cuando escucha el escarnio del enemigo, no presta atención. Él no teme a las palabras contrarias también de sus hermanos. A uno de los suyos, Pedro, le dijo:
que no te acontezca tal cosa, no vayas a la cruz. Pero Jesús no tenía temor de hacer frente al enemigo. Él tenía que enfrentar la muerte. Cuando miro a David, no dejo de pensar en Jesús, porque Jesús no busca tampoco su propia gloria, sino que buscó glorificar a aquel que lo había enviado. Pero cuando miro a David, no puedo dejar de pensar en Jesús, porque Jesús hiere efectivamente de muerte al enemigo. Miren lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 2, versos 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Jesús es en la cruz donde obtiene aquella victoria y hiere de manera efectiva y de muerte al enemigo. Jesús, al hacerse hombre y morir por nosotros, destruye el poder del diablo sobre nosotros y libera nuestra vida del miedo y de aquella esclavitud. Pero no solamente que la Escritura da ese testimonio, sino que Colosenses 2:15 dice la palabra de Dios que despojando a los principados y potestades los exhibe públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Fue en la cruz donde Cristo derrota aquellas fuerzas espirituales de maldad que han tenido sometido al hombre. Cuando miro a David, no puedo dejar de pensar en Jesús, porque ha sido este Salvador traído en humildad, que no pelea igual que los otros, que hiere efectivamente al enemigo para traernos en libertad. Por eso es que, querido amigo, querida amiga, la victoria de la cruz no solamente derrota al enemigo, sino que mirar la victoria de Jesús en la cruz es aquello que nos anima a usted y a mí, el pueblo de Dios, a poder salir confiados a la batalla diaria de nuestras vidas. Si usted el día de hoy, si usted en su vida ya ha podido ver la victoria del Señor, la victoria de la cruz, la victoria de la salvación, usted puede salir hoy por estas puertas y salir confiado. Literalmente pasar de aquel temor paralizador para poder caminar confiado. Se ha mirado la victoria de la cruz. Esto significa que vamos a andar por el mundo y no vamos a tener temor. ¿Qué piensa usted? No significa que usted y yo no vamos a tener temor. Lo que significa es que en Cristo, nosotros, a pesar de que podamos tener temor, podemos caminar confiados cuando hemos mirado la victoria de la cruz. Quiero terminar con las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él mismo nos dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Oremos, queridos hermanos. Gracias por escuchar el podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil. Apreciamos que te hayas dado el tiempo de escuchar este mensaje. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que seas parte de esta hermosa comunidad. Que el Señor te bendiga.